Ya, o- ok, muy buenas noches a todos los que nos escuchan el presente video. Bueno, nuevamente estamos de vuelta. Estamos, vamos a hablar de unos pequeños temas a nivel internacional. Agradezco a Anónimos Políticos por hacer siempre ese tipo de cosas para poder eh, mm, contar sobre todo y hablar y opinar y reflexionar sobre lo que está pasando en, eh, en el mundo, ¿no? A ver, ¿cómo estás, Anónimos Políticos? ¿Listo? Sí, listo, Nelvin, ¿cómo estás? Buenas noches. Ok, a ver, te voy a presentar el presente video que es bastante, bastante interesante, en el cual va a hablar en el contexto, ¿no? Sobre todo de lo que está pasando el conflicto internacional entre Rusia y Ucrania. Pero en este caso, ¿no? Es un alemán, ¿no? Y veamos con atención qué es lo que nos está diciendo y por qué es tan importante analizarlo, ¿no? Kollegen von der CDU-CSU, also das ist schon ein interessanter Ansatz, den Sie hier fahren. Deutsche Panzer gegen Russland in der Ukraine. Das haben schon Ihre Großväter versucht, übrigens damals auch schon mit den Melniks und Banderas. Und was ist das Ergebnis? Unsägliches Leid, zig Millionen Tote auf beiden Seiten und am Ende russische Panzer hier in Berlin. Und zwei davon stehen hier vorne und Sie sollten jeden Morgen daran vorbeigehen und sich daran erinnern. ¿Qué te parece, Anónimo? Un alemán, un parlamentario alemán, reclama al gobierno alemán de que no debe, de alguna manera, ¿no? Entrar o mandarse tanques a Ucrania, porque de manera muy corta y concisa recuerda que eso se hizo en la Segunda Guerra Mundial y lo que eso llevó a que Rusia llevara sus tanques a Berlín. ¿Cuál es tu opinión, Anónimo? Y, y cuáles son las consecuencias de la decisión, porque ya se supo que el gobierno alemán no enviará sus tanques a Ucrania. Bueno, muchas gracias, ¿no? Lo que pienso de todo esto, ¿no? De que los alemanes, ¿no? En sí, como sus políticos, sus representantes y el pueblo mismo, ¿no? Como se dice, no está de acuerdo con una escalada de conflictos, como se dice. No quieren llegar, digamos, a que se disipe la llama de la guerra en toda Europa. Ellos, digamos, están apostando más a un acuerdo político, como se dice, ¿no? Porque la guerra nunca va a llevar a nada bueno, como se dice, ¿no? Y eso de los tanques y todo eso, ellos han visto que tal vez las armas, ¿no? Que se destinan a ese país, las donaciones y todo, no son transparentes, ¿no? Como se dice, no están, eh, no hay algo transparente en la manejación de, de esos recursos, ¿no? Y entonces nos estás planteando de que, bueno, Ucrania no es no transparente
el tema del material bélico, porque, siendo sinceros, lo último que hizo Zelensky es ir al Congreso de los Estados Unidos a solicitar más armamento. Y bueno, varios parlamentarios se les rieron, ¿no? Si no alcanzan, o sea, de las armas que les da, realmente no les alcanza para defenderse, porque en realidad Occidente le ha dado miles de millones de dólares en armamento, ¿no? Para que se defiendan. Pero en este caso los tanques, son una cuestión mucho más peligrosa, ¿no? Que más peligrosa, porque eh, los tanques que sean, ¿no? Que vayan, por ejemplo, de Europa y de Estados Unidos en Ucrania, sería como una confrontación directa en Rusia, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Europa ya ha dicho, ¿no? Que hay un vaciamiento, ¿no? Un vaciamiento de sus fuerzas de defensa militar, ¿no? Para darle a Ucrania, para enfrentar a Rusia, pero ni aún así los resultados están siendo favorables a lo que Occidente pretende, ¿no? Y Rusia está ganando en esa parte. Entonces hay un desgaste que parece que ya no les está gustando a los alemanes y por eso es que no quieren enviar en este caso tanques, ¿no? Tanques de alta precisión. ¿Cómo crees que podría terminar esta parte? Eh, sí, ¿no? Y también se dieron cuenta, ¿no? Que Ucrania, ¿no? Ucrania, eh, las armas, ¿no? Que le envían a Ucrania, ¿no? Como te puedo decir, de alguna forma u otra desaparecen muy rápido, como se dice. No se sabe si lo usan en la guerra total o las despilfarran o las venden en el mercado negro, porque se está vaciando el armamento de los países europeos, como se dice en la vez. Se los está dejando sin armas, como se dice. ¿Y eso a quién beneficia? Si no es más que todo al complejo industrial americano, que está registrando las mayores ventas de su historia, ¿no? Están vendiendo armas a diestra y siniestra, tal vez usando a Ucrania de punto de, 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 de inflexión, ¿no? Y de prueba también, campo de prueba, porque Zelensky invitó, ¿no? Invitó a muchas empresas de armas que vayan a su país a probarlas. Y es un conflicto, ¿no? Que beneficia más que todo a ese sector armamentístico. Es, bueno, como nos dices, no es un negocio, la guerra para unos, ¿no? Y bueno, es muerte, es sacrificio para las personas que sufren, son los inocentes, ¿no? En este caso. Bueno, pues vamos a seguir viendo qué es lo que pasa. Y nosotros queríamos tocar esto de manera muy corta, muy concisa, que nos des tu opinión sobre este tema que vamos a seguir opinando con el tiempo. Pero es necesario, ¿no? Ver cuáles son esos movimientos políticos que existen, ¿no? En relación a este conflicto. Pero muchas gracias, Nene. En este caso ahora vamos a pasar, vamos a pasarnos de Ucrania, nos vamos a pasar a China. Algo bien importante, el canciller chino acusa a Estados Unidos, ¿no? De robarle así. Y van a ver que de manera muy concisa y de manera muy frontal acusa a Estados Unidos de profundizar la crisis energética en el mundo. Vamos a verlo, por favor.叙利亚的非法掠夺已经到了明目张胆的地步。据叙利亚政府官方数据，2022年上半年，叙每日石油产量的80%以上
都遭美军非法偷运。就在本月初，美军就动用了60辆油罐车和卡车，大肆盗运叙利亚石油和小麦。美方的强盗行径正在加剧叙利亚的能源危机和人道主义灾难，叙利亚人民的生命权正在被美国无情侵害。美国盗取叙利亚资源十分贪婪，对外提供军事援助却十分慷慨，动辄数十亿，甚至上百亿美元。然而，无论美国是取还是予，产生的结果都一样，那就是使别国陷入动荡和灾难，借此维护美国的利益和霸权。这就是美国所谓基于规则的国际秩序带来的现实。¿Qué te parece, Anónimo Político? ¿Cuál es tu opinión con respecto a esta acusación que hace el portavoz, ¿no? de China, ¿no? En contra de los Estados Unidos, llamándoles prácticamente como unos ladrones, ¿no? Sí, ese de Estados Unidos, ¿no? Esos métodos sí, ya son bien conocidos, ¿no? De ese país, ¿no? Que causa el caos, ¿no? Causa el caos en un país y, y vive del caos, como se dice, vive de la guerra, su negocio de la guerra. Y decir, ¿no? Él dice que ese saqueo, que todas esas cosas tienen que ver con el precio de los energéticos, sí, en una parte sí, tiene que ver en algo, pero también hay muchos otros factores como la guerra Rusia-Ucrania, ¿no? Y otros conflictos también en el mundo que agravan también, digamos, la economía global. Y también esta, esta táctica, ¿no? De saqueo se está viendo en los últimos años ya más disminuida, ¿no? Con menos fuerza. Por eso China cada vez avanza más en muchos territorios, países, y la forma de hacer política mediante el caos está quedando atrás, como se dice, ¿no? Entonces nos estás planteando que esta es una metodología, ¿no? Que estudia, que los Estados Unidos plantea o bueno, ha venido realizando durante muchos años, ¿no? Como en el fin de beneficiarse ellos en desmedio de otra nación, ¿no? Entonces, esa táctica, como tú dices, va quedando atrás y lo que va resurgiendo es el tema del multilateralismo, ¿no? Que prima o, bueno, que se va escuchando en las otras naciones. Yo creo que esa es una situación bien grave, ¿no? Lo que dice el portavoz de la Cancillería de China, ¿no? En este caso, en este caso, ¿no? La China se le ve con un mayor confrontamiento en contra, ¿no? de los Estados Unidos, denunciando aquellas cosas que se venían diciendo ya desde hace muchos años, ¿no? Eh, el robo de los recursos naturales es algo muy serio, muy grave, ¿no? Como tú dices, se usa esta táctica de la guerra para beneficiar. Eh, es bien interesante ver, ¿no? Como en este caso China, ¿no?
va tomando la agenda para poder, bueno, denunciar este tipo de cosas. Algo que no se veía mucho, ¿no? En la época, o bueno, hace muchos años, hace 10 hace 15 años atrás, no se veía, ¿no? De manera muy puntual, y para terminar de cerrar este espacio de China, ¿no? ¿Qué tan importante es el control de los recursos naturales para una nación? Eh, ¿qué piensas en el político? Porque eso tiene que entenderlo la gente que va a ver este video. ¿Qué tan importante es el control de los recursos naturales por parte de los estados? El control, ¿no?, de los recursos es muy importante, ¿no? Para muchos países, ¿no? Bueno, para el país en sí, ¿no? El Estado, el recurso natural es lo primordial, ¿no? Como se puede decir, eh, en los recursos naturales es soberanía nacional, como se dice, ¿no? Un país, no puede decirse que es un país si no hace respetar su soberanía nacional en todo ámbito, ¿no? Político, económico, territorial. Por eso digo que los recursos naturales es el pilar, ¿no? El pilar de un Estado. Bueno, creo que es bien conciso y bien claro lo que nos dices, ¿no? Y que el tema de los recursos naturales eh, es una cuestión eh, bien estratégica. Más allá del tema de los discursos y demás, el tema de fondo son los recursos naturales, ¿no? Porque muchas naciones sufren, ¿no? Este tipo de cosas siendo ricos en recursos naturales y sus países viven en pobreza, ¿no? Bueno, nosotros Sí. queríamos introducir, ¿no? En esta parte, queríamos introducir el tema de los recursos naturales, ¿no? Para pasar al siguiente tema, del cual nosotros, yo he preparado esta parte de pasarse y venirse a nuestro país, que es aquí tan importante los recursos naturales, el tema gasífero, el tema minero, el tema del alimento y demás. Pero hay un nuevo recurso en el tema energético, como decía el portavoz de la Cancillería China, es el litio. ¿Qué es lo que ha pasado o qué ha pasado hace muy poco? ¿Qué hizo que sea tan importante este tema? Porque creo que, bueno, desde Estados Unidos ahorita deben estar sacándose los pelos de de esta firma, de este convenio con una empresa china, ¿no? Eh, su mayor competidor. Les voy a hacer ver el presente video y Antonio, por favor, dinos tu opinión con respecto a este acto que ha hecho el gobierno boliviano. Por favor, que es porque es bien importante lo que se va a desarrollar y ver durante mucho tiempo y se va a poder hablar sobre este tema, ¿no? Continuamos en La Paz. Hoy en la Casa Grande del Pueblo se ha firmado un acuerdo que es trascendental para los intereses que tiene Bolivia sobre el litio. Se nos va acabando el gas, cada vez tenemos menos, es complicado, ¿no? Se están haciendo exploraciones, pero todavía no dan los resultados que uno esperaría. Así que el litio es la gran posibilidad de generar mucho del dinero que necesitamos para mantener bastante sólida nuestra economía. Hoy Bolivia ha elegido al líder mundial del mercado de baterías
como socio para la explotación de los salares de Oruro y Potosí. Se trata del consorcio chino Caltcom, que invertirá $1.000 millones en la primera etapa del proyecto. Así lo anunció el presidente Arce. En este acto, la estatal YLB, la boliviana, tendrá participación en el proceso de producción y comercialización de baterías de litio. Este consorcio suscribió este acuerdo con el gobierno para utilizar tecnología de extracción directa de litio, EDL, y guiar el proceso de transformación y comercialización de litio. Y claro, una experiencia bárbara la que tiene esta empresa, que obviamente va a ser de gran ayuda para las aspiraciones que se tienen. El nuevo socio va a invertir, reitero, en la primera fase, $1.000 millones. La sociedad binacional estima exportar baterías de litio durante el primer trimestre de 2025. O sea, estamos a 2 años de que Bolivia exporte baterías al mundo. CALT, la empresa con mayor peso en el consorcio, es la empresa mundial referente en innovación tecnológica de nuevas energías. Durante los últimos 6 años, lidera la producción de baterías de iones de litio. En noviembre de 2022 registró un récord histórico en cuota de mercado con el 40.9% del mismo. ¿Se imaginan? 40.9% del mercado de baterías está controlado por esta empresa. La distribución de estas baterías alcanza a clientes como Tesla, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, General Motors, Hyundai y otros fabricantes de automóviles de renombre mundial. Posiblemente usted que tiene un vehículo de estos tenga una batería de CALT, distribuida precisamente por esta ahora socia del gobierno boliviano. Este convenio se suscribe para lograr principalmente la implementación de 2 complejos industriales. Cada uno tendrá capacidad para producir hasta 25.000 toneladas al año de carbonato de litio grado batería, al 99,5% de pureza. El acuerdo alcanzado alcanza los procesos de semi-industrialización e industrialización en la cadena evaporítica, informó el ministro de Hidrocarburos y Energías. Tremendo el acuerdo que se ha logrado hoy, bueno, por lo menos en los papeles, tremendo, ¿no? Es sumamente interesante. Habrá que ver cómo funcionan las cosas de acá para adelante ya en la práctica. Pero el 2025 ya se podrían estar exportando las baterías de litio bolivianas al mundo, a importantes marcas de automóviles de todo el mundo. ¿Qué te parece, enemigo político? ¿Qué tal esta noticia? Brutal. ¿Qué opinas? Sí, una noticia muy buena, ¿no? Para los bolivianos. Al cerrar ese trato milenario, pues, ¿no? Miles de millones invertidos en el país de la mano de los chinos. Se sabe, ¿no? Que el litio es el nuevo oro blanco, como dicen, ¿no? Porque hoy en día el litio, sus baterías, prácticamente se usan para todo, ¿no? Desde la crisis, ¿no? de 2020, nos ha empujado, ¿no? Cada vez más a la gente a usar cada vez más dispositivos móviles, celulares, computadoras, y ahora se vienen los autos eléctricos, como se dice. Y es un futuro basado totalmente en litio. Y creo que es una maniobra muy acertada, ¿no? Por el gobierno de Bolivia y un golpe duro a los competidores de la empresa china, ¿no? Que tal vez cómo irán a reaccionar, ¿no? El escenario, ¿no? que nos planteas, esta parte última que nos dices, es bien interesante.
porque esa noticia, ¿no? Creo que les debió caer como un balde de agua fría, ¿no? Para las grandes transnacionales, occidentales específicamente, eh, en la cual China está a la cabeza, ¿no? Su principal competidor, ¿no? Y lo interesante aquí es, decía la noticia, ¿no? O bueno, parte de las noticias en otros, es que decía que yacimientos de litio boliviano no solamente va a producir y va a industrializar las baterías de litio en el país, sino que también va a tener participación en la comercialización de las baterías de litio. O sea, va a tener participación en toda la cadena, de tanto desde la producción, industrialización y comercialización final, ¿no? Que le va a permitir al Estado boliviano tener un control absoluto, creo, ¿no? De la cadena productiva de las baterías de litio. Y entonces nos preguntamos, eh, o bueno, la pregunta surge aquí en el tema político. ¿Qué tan importante será, no, que el pueblo boliviano tenga conciencia, ¿no? Porque en el 2025 va a empezar a producir ya baterías de litio Made in Bolivia. Y creo que esta parte o esta noticia va a ser el eje central, ¿no? Del discurso político, ¿no? Porque más allá ya del recurso del gas, ¿no? Porque, bueno, ya son combustibles fósiles, ya, bueno, eso está quedando en el pasado y hoy en día la nueva del siglo XXI es esto, el litio, ¿verdad? Entonces, ¿crees que vaya a depender mucho el éxito de este convenio con la futura presidencia en Bolivia? ¿Qué dices tú? ¿No? Estos contratos que se firman, yo creo que no son muy beneficiosos para el país, ¿no? Pero si se cambia de gobierno, ¿tú crees que se lo pueda tumbar fácilmente? Eh, no tendrá respaldo político, aunque entre otro gobierno, Eh, porque eh, porque el beneficio es para todos los bolivianos, ¿no? Como se dice. y sí, bueno, teniendo en cuenta, ¿no? Digamos, de eh, que naciones como las nuestras, ¿no? Dependen muchísimo sobre específicamente de lo que hace su gobierno ejecutivo, ¿verdad? Entonces, eh, quien gobierne Bolivia en los próximos años, ¿no? Va a tener que lidiar, ¿no? Y va a tener que impulsar, ¿no? Y yo creo que en todas las campañas a partir de ahora va a estar el tema del litio. O sea, la protección o no, porque eh, en realidad, no. Eh, porque lo hemos visto, ¿no? Cuando cae Evo Morales, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo la anterior expresidenta? Empezó ¿no? A, a destruir lo que hizo el anterior gobierno. Creo que esa es la lógica que siempre se usa, ¿no? Ojalá, independientemente de quién sea el gobierno, quién se elija como gobernante, siga manteniendo esas cosas positivas y no lo destruye, como se intentó hacer, ¿no? En el momento de querer desmantelar, ¿no? El tema, por ejemplo, la planta de Bulo Bulo, desmantelarla y llevarla a Santa Cruz, o intentar, ¿no? Cerrar ciertas propiedades del Estado boliviano. Pero ojalá que quien entre, o sea, potencie estos acuerdos y son $1.000 millones, ¿no?
algo que es inédito pensar de que eso se pueda replicar en otra nación, por ejemplo, la Argentina, ¿no? Eh, se sabe muy poco, ¿no? Con relación a eso. Pero aquí quiero ver y traer a la mesa, ¿no? La solidez con la que se muestra el acuerdo, ¿no? Con la solidez. Y sobre todo, el tema de la participación en la comercialización para poder potenciar el tema de la empresa boliviana, Yacimientos Elite Bolivianos. Ahora, yo te quiero preguntar, Anónimos, la consecuencia geopolítica que va a traer esto específicamente, ¿no? Porque la mirada del mundo va a estar en Bolivia. Podría ser, como tú dices, ¿no? Eh, un nuevo campo de batalla, ¿no? De las transnacionales por este recurso tan importante que es el litio boliviano. Creo que sí, porque en, en 2019, cuando fue que eh, Evo salió del poder, ¿no? Y muchos magnates de la empresa, como ejemplo Elon Musk, tuiteó, ¿no? Puso un tuit de que él había financiado el, el golpe o la salida de Evo. Como se dice, hay mucho interés, ¿no? Aquí en Latinoamérica porque todavía es un territorio virgen, como se dice. Todavía no se ha explotado que se tiene que explotar porque aún es muy rico en tierras raras, en metales, petróleo, oro, en todo lo que se puede decir de recursos naturales, este continente lo tiene, ¿no? Y yo creo que se viene, bueno, no hay, se viene mucha convulsión en el continente por, por apropiarse o adjudicarse estos, estos recursos naturales, ¿no? Porque a la guerra, ¿no? De imperios y hegemonías políticas no va a ser tan sencilla, ¿no? Como se dice. Y va a costar, va a haber, digamos, una nueva batalla en el sur, como se dice, por el litio. Y la verdad que nos dices, nos dejas a la expectativa o siendo preocupados por el tema de las batallas que se van a librar, ¿no? En este continente, en el sur, en el cono sur, por el control de estos recursos eh, estratégicos para la humanidad, ¿no? Y que no solamente, ¿no? El litio se utiliza para el tema de la batería, sino para el tema de la industria de la farmacéutica, que es vital para esto, ¿no? Entonces, la verdad, yo creo que este pequeño espacio nos va a ayudar a reflexionar y pensar sobre todo la importancia, ¿no? Del control de los recursos naturales por parte de un Estado. Hemos dejado claro que es vital para la sobrevivencia de cualquier Estado y el bienestar de su población. Pero esto va ligado a qué? A la toma del poder, ¿no? Eh, la toma del poder es importante, ¿por qué? Porque quien, como decía un expresidente, quien tiene el poder es que el que va a decidir, ¿no? A dónde se van los recursos económicos, si a una mayoría o si a una minoría. Entonces, es bien importante ver desde esa parte, desde la ciencia política, que tanto los recursos naturales están ligados siempre a la lucha por la toma del poder. Por último, Anónimo Político, quiero que nos, que nos digas, ¿no? Eh, eh, el tema, esto, ya no solamente Bolivia, ¿crees que cabría la posibilidad de haber un acuerdo tripartito, en este caso,
en este caso no tripartito ya, sino en este caso Argentina, Chile, México, Bolivia. eh, ¿Crees que sería importante que se haga un acuerdo, ¿no? Mancomunado para la protección de este recurso tan importante, ¿no? Para que y se consolide, ¿no? La industrialización. ¿En qué partes crees que podría ser importante, ¿no? Juntar estos cuatro países? ¿O está bien así, ¿no? Y que cada quien se vaya por su lado y vea de la mejor forma cómo hace la explotación de esos recursos? ¿Crees que es mejor estar unidos o mejor estar separados por su cuenta? Creo, ¿no? Que la unión, ¿no? La unión puede traer muchos beneficios para el continente, pero a la vez, este, eh, puede, digamos, un poco también, ¿no? Digamos, eh, causar, digamos, un cierto recelo, ¿no? En las potencias y en las grandes empresas que se dedican a este rubro. Y creo que políticamente se puede hacer y cooperar entre países, pero mediante en las empresas yo creo que va a ser un poco difícil, ¿no? Y yo creo que ahí va a estar la lucha, ¿no? Y, y la gente ya tiene que comenzar, ¿no? A elegir, digamos, a sus presidentes, a sus jefes de Estado con más razón, ¿no? Con más raciocinio o más, se dice, más cautela, sabiendo, digamos, leer entre líneas y dejando los apegos emocionales, como se dice. La gente ya tiene que comenzar a informarse y concientizarse en, en defender su soberanía nacional. Gracias. Bueno, clarísimo, Anu. La verdad te agradezco. Ya terminando, ¿no? Te agradezco siempre tu participación y vamos a seguir hablando sobre estos temas y otros temas más que pasan en el mundo, en nuestro país, que nos van a permitir, ¿no? Ayudar a reflexionar sobre estos temas, ¿no? De cuán tan importantes son el tema de los recursos naturales. Te agradezco mucho y muy buenas noches. Gracias a ti y que tengas buenas noches.